Hola, benvinguts a la inauguració de les càpsules del backstage de la Casa de la Música de Terrassa. Aquí estem a l'escenari de la Nova Jascava, el concert que oferirà d'aquí molt poc la Bienquerida dintre de la programació de la temporada de música moderna, i estem aquí amb l'artista Ana Fernández Villaverde, que ve amb el seu grup a presentar el seu nou disc, Fuego. Bienvenida, Ana. Acabáis de hacer la prueba de sonido, de un poco ver este escenario, tener el primer contacto. ¿Qué tal está siendo esta entrada? Pues muy bueno, porque el sitio es fantástico y la acústica es fantástica, ya se ve que está todo muy bien insonorizado y tal, o sea, el sitio es perfecto. Quería pedir que me presentaras un poco este disco Fuego, que vienes a presentar, que es vuestro quinto disco, se presenta como una reformulación un poquito de tu trayectoria, un disco que aúna un poco el espíritu de cada uno de tus trabajos anteriores. Preséntame estas canciones positivas, que también se habla de ellas como canciones positivas. ¿No? Tampoco es que sea... Bueno, hay un poco de todo, pero bueno, sí que quería que el gusto que te quede después de escuchar el disco sea como bueno, ¿no? Que te quedes como de buen humor. Y bueno, sí, básicamente es lo que tú has dicho, que es un disco de canciones y sí, quizá es como un poco un resumen como de mi trayectoria musical, un poco, quizá. Muy bien. Es un disco que tiene una larga lista de colaboraciones porque, bueno, tú trabajas muy íntimamente con David, tu arreglista. Explicas que tú compones con guitarra, las canciones acaban de formarse en los arreglos. Es un disco con muchas colaboraciones. ¿Cómo habéis trasladado esas colaboraciones al disco, al directo? Ese sonido del disco con tantos músicos diferentes al directo. Así colaboraciones que se vean, están la de los cantantes, ¿no? De Jota de los Planetas y de Joan Miquel Oliver. Y bueno, claro, en el directo pues normalmente siempre llevo artistas invitados, pero esta vez no he conseguido a nadie que quisiera acercarse hasta aquí a Tarrasa. O sea, y la semana que viene toco en Barcelona otra vez y ya sí que va a estar Joan Miquel, pero no he conseguido que venga nadie. Todo el mundo tenía que hacer cosas. Y entonces aquí lo vamos a hacer nosotros. Y nada, pues Jota y Joan Miquel son muy amigos míos y les dije que a ver si querían colaborar y encantados. Y de otras colaboraciones que tenemos de músicos en cuanto a guitarristas y tal, son también amigos que pues mientras hacemos el disco, pues necesitamos un bajo, pues mira, vamos a llamar a tal. Tú en tu trayectoria has estado muy animada, ¿no? Por músicos importantes dentro de la escena musical de este país, ¿no? Pero tú ya tienes una personalidad muy acentuada dentro del panorama, ya son 5 discos, etcétera. Un poco, bueno, también eres un artista que dice que siempre quieres estar proponiendo cosas nuevas, ¿no? Un poco este disco, ¿qué cosas nuevas propones, no? Bueno, como que las cosas que propongo son como, ya lo intenté, ¿no? Pues ejemplo, en el segundo disco pues tenía una especie de reggaetón, pero era más chapucero, ¿no? En este yo creo que está mucho mejor, la de 7 días juntos, está mejor hecha y tal, y eso. Yo creo que está un poco mejor hecho, ¿no? Todo lo que he ido intentando hacer en otros discos, pero aquí mejor. Y sobre todo, pues eso, mi obsesión es hacer buenas canciones y eso es lo que me obsesiona e intento siempre hacer buenas canciones, que sean canciones que las puedes tocar con una guitarra, canciones y melodías que se te queden, que perduren, que te acuerdes. Y con J has hecho una rumba que también está siendo muy escuchada y que es muy pegadiza. No sé, ¿qué nos puedes contar de esta Bueno, canción? esta canción, cuando yo la hice ya tenía claro que iba a ser un dueto y desde un principio quería que fuera Jota el que la cantara conmigo,
porque en el primer disco también tuve un dueto que lo hice con Yo Crepúsculo, lo que pasa que lo hice con Joel porque no quería que en el primer disco colaborara él, Jota, porque pensé que iban a decir, ay mira, se aprovecha de su amigo Jota, que es famoso y tal, y entonces dije, pues mira, pues le digo a Joel que empezó conmigo y a la vez y tal, y entonces, pero bueno, ya con este quinto disco pues ya tengo mi sitio, ¿no? Y ya nadie puede decir eso, así que pues era el momento de que colaborara en el disco. Y esta canción la tenemos producida de dos formas diferentes, una por Aaron Rus, que es un poco más sofisticada y tal, y otra la rumba que hizo David. En un principio iba a ir la otra, pero como yo quería que el disco, pues eso, tuviera ese aire fresco, como luminoso, pues como que encajaba mejor la rumba para eso. Y ha sido un acierto porque es una de las que más se escucha, ¿no? Y luego en cuanto a... Sí. Bueno, y luego otra de las características de este disco que está... Bueno, tú eres una letrista que un poco acostumbra a hablar, a tratar muy a fondo el tema del amor y del desamor, ¿no? En este disco pues hay una canción en especial que está inspirada en una historia de amor, la que tuvieron Pedro Salinas y una profesora universitaria en Estados Unidos. ¿Nos cuentas un poquito más de este tema que es curioso? Porque me pareció súper interesante, ¿no? Esa historia de amor que se alargó durante muchos años en el tiempo, ¿no? Pedro Salinas tuvo una relación con esta profesora universitaria, con Catherine Whitmore, y estaba obsesionadísimo con ella, vamos, es que no sé cómo le da tiempo ni a trabajar, porque trabajaba en la universidad, era profesor, no sé qué, y le escribió igual 2 cartas diarias, pero nunca se quiso separar de su mujer, porque él decía que si se separaba de su mujer, ya no le iba a desear tanto, no le iba a querer tanto y no le iba a inspirar tanto, ¿no? Entonces como que... Y él se lo explicaba a ella y ella, bueno, lo entendía, así, resignada quizá o no, igual le parecía bien, pero vamos, que eso fue una historia así, muy guay y muy inspiradora para él, porque a él, pues, sus poemas más famosos están inspirados en esta mujer que... No se supo hasta mucho más tarde, porque siempre se pensaba que Pedro Salinas escribía al amor, así, al amor, pero no, está claro, pero no, al amor que él sentía por esta mujer, claro. Muy bien. Has mencionado lo del deseo, ¿no? También es un disco marcado por el deseo. Sí. Yo he leído que tú eres Escorpio, que siempre es un signo del zodiaco que se interpreta como de deseo, de sexo, de amor. ¿Hay alguna influencia en eso? Pues seguramente, no sé, se me ha despertado el deseo en este disco y me he puesto así un poco. Y sí, va un poco sobre eso. Una canción que habla de eso absolutamente, la de 7 días juntos, es pues lo típico, ¿no? Que te enrollas con uno, no sé qué, pero pasa de ti, pero lo vuelves a ver y te vuelve el deseo, ¿no? Que le deseas y eso, que nos ha pasado a todos, ¿no? Tus canciones también conservan mucho, a pesar de ese sentido luminoso, positivo, también conservan ese lado más introspectivo, más intimista, siguen siendo... Sí, bueno, porque, claro, porque todos, por mucho que queramos estar ahí arriba, ¿no? Pero hay días que no, que estamos pues abajo, vamos, que pensamos que somos lo peor, que yo qué sé, como la de Peor que las demás, una canción del último disco que habla de eso, ¿no? Cuando te crees lo peor del mundo y piensas que todas las demás son mejores que tú. Y eso en directo, ¿cómo lo trasladas, no? Esa mirada un poco oscura sobre cosas muy intimistas, en directo, ¿cómo lo transmites y qué es lo que ves que recibe el público? Bueno, pues hago lo que puedo, ¿no? Intento meterme, ¿no?, dentro de las canciones y intento de que soy muy tímida y vamos, y que no soy muy habladora y eso. Pero bueno, intento eso. Y luego, pues depende de la ciudad, depende del ambiente que se cree en la sala, pues la gente lo recibe de una manera, no lo sé. En general la gente lo que quiere es fiesta. O sea que... Y le das rumba y claro, adelante. es lo que más le gusta, sí.
Esta es la segunda vez, de hecho, que vienes a Tarrasa. Hace 2 años estuviste al aire libre en un contexto muy diferente que ahora. Y bueno, ¿qué recuerdo tienes de aquel concierto? Se lo he dicho a David y me dice, no, 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 y le digo, sí, en esto tenemos estado. Y él me dijo, no, 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 sí que habíamos estado, ¿verdad? Pues no me acuerdo. Sí. Sé que había estado, porque es que lo he recordado perfectamente. Estaba en el mismo hotel y todo, pero ahora no me acuerdo exactamente dónde. Bueno, era en medio de una fiesta mayor, en un escenario que tenía un techado como de vapor, bueno, de antigua fábrica. Bueno, es igual, tampoco es indiferente, porque son tantos conciertos. De hecho, también te quería preguntar estos conciertos que ahora está recién empezando, ¿no? Porque la gira empezó en diciembre y ¿qué año se espera? Bueno, pues de momento vamos a tocar en varios festivales, en el Let's Festival la semana que viene, en el Primavera Sound, Contemporánea, en el Low. Bueno, tenemos algunos festivalillos, así que bien, Muy bien. Y a por ello, ¿no? a darlo todo. Muy bien, Ana, pues que vaya súper bien el concierto y muchas gracias. De acuerdo. Ens veiem, que vagi molt bé.